compañía C reemplazó, o estaba reemplazando a la compañía B, y él alcanzó a, a llegar a reemplazar, lo alcanzaron a ver cuando llegó a reemplazar al primer pelotón de la compañía B, y ahí se desapareció y nunca nadie volvió a saber de él. Luis Alejandro era una persona neurasténica, muy exigente, correcto. Lo que él decía, lo hacía. Muy inteligente. Le gustaban mucho las matemáticas. En la casa conmigo era un poquito, porque éramos los dos menores. Él me llevaba 2 años. Y entonces me celaba mucho. Me llevaba, me traía del colegio. Era tremendo conmigo. Pero ya entró a la escuela militar y se cambió. Ya fue otra persona. Ya le sirvió mucho la estadía en la escuela militar. Ya se volvió más serio, más rígido. Luis Alejandro era un primo de mi mamá, primo hermano. Era militar. Yo lo conocí el día que salió como subteniente, que le hicieron una fiesta en la casa de ellos, pues de papá, que se llamaba Alejandro. Le hicieron un baile y entonces nos invitaron. Y allá lo conocí. No digo yo que novio, porque no alcanzó a ser novio, sino un admirador, un pretendiente, pero no más. Siempre salíamos, pero en grupo. Con las hermanas íbamos al cine, pero siempre era, o si no, pues salíamos, por ejemplo, a la Quinta de Bolívar. Pero eso con mi tía, mi mamá, todo el mundo. Norcorea, cuando perpetró su ataque, su invasión, el 25 de junio de 1950, atravesó el paralelo 38. Lo hizo con intención de tomarse a Seúl en 2 días, cosa que se cumplió. Se tomaron a Seúl en 2 días y siguió avanzando hacia el sur. Y ocuparon casi la totalidad del país, excepto un rinconcito en el sureste, en la región de Pusan o Busan. Allí en 2 días llegaron las tropas americanas que estaban en Japón como fuerzas de ocupación por la terminación de la Segunda Guerra Mundial.
Estados Unidos cometió un gran error, porque en esa época ministro de, secretario de Estado, ¿no? de Estados Unidos se llama Acheson. Enero de 1950, Acheson declaró que Corea es fuera de línea de defensa de Estados Unidos en la lejano oriente, declaró. Entonces, allá dio bastante de ánimo a Kim Il-sung para invadir a... Entonces, con esa declaración de Acheson de Corea del Norte, y Mao Zedong y Kim Il-sung se fue a donde Stalin, mire, declaró que Estados Unidos ya fuera de línea de defensa de Estados Unidos, entonces Estados Unidos nunca va a participar. Entonces, Stalin tenía miedo de intervención de Estados Unidos, no, pero ya Estados Unidos, secretario de Estado, declaró ya eso fuera de línea de defensa, entonces ellos ya les dio ánimo. Hubo dos acciones. Una, la acción de los Estados Unidos nombrando al general MacArthur como jefe de las tropas que irían a defender a Corea del Sur. Douglas MacArthur había sido el artífice de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Debo referirme también, el 4 de febrero de 1945 se reunieron en Yalta, en la Crimea, Churchill, Stalin y Roosevelt por Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Surge también la idea de crear una organización internacional que fue la ONU. Y entonces la ONU condena la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. Todos, alarmados, salimos en defensa de Corea del Sur, convocados por la ONU 3 días después de iniciar la invasión. Laureano Gómez, entonces, ya concreta, dice, la unidad naval que ofrecimos es la fragata Almirante Padilla. 2 meses después, el mismo Laureano Gómez ofrece un batallón que no existía, que se llamaría Batallón Colombia número 1. Mandan una comunicación a todos los batallones del país para que aporten voluntarios. Y así, ese aporte individual de cada batallón crea el batallón, físicamente el Batallón Colombia. En ese tiempo había mucha gente, igual que yo, que prefería irse para Corea en vez de quedarse luchando contra sus copartidarios. En los teatros, a mí me gustaba mucho el cine, y en los teatros siempre había una introducción como una especie de noticiero, a donde se pasaba necesariamente los eventos de la guerra de Corea. ¿Sí? Se veían con mucha frecuencia a los colombianos sacando heridos o formados. Se fue formando en mí unos deseos enormes de irme para la guerra de Corea. Del colegio, soy normalista, salí acá de tal manera que ni alcancé a trabajar.
pero como sí había un ambiente muy difícil en Colombia por el enfrentamiento de los dos partidos tradicionales, entonces eso hacía difícil la vinculación laboral cuando uno no tenía las palancas o las ayudas necesarias en ese momento. Entonces salió por el periódico El Tiempo un aviso según el cual se invitaba, el Ministerio de Defensa invitaba a los que quisieran participar voluntariamente en el Batallón Colombia, para relevar el personal que ya estaba allá, porque ya estaba el primer batallón, o el batallón que había viajado en 1951, denominado Primer Batallón, y de luego necesitaban irlo relevando. En esas condiciones yo fui uno de los que me presenté voluntariamente y después de los exámenes de aptitud, pues inicié mi entrenamiento en la Escuela de Infantería, en donde estuve un tiempo ahí determinado para viajar en diciembre de 1952 a Corea, con el tercer batallón. Concretamente, usted que hace alusión al teniente Bernal, tuve la oportunidad de viajar en el mismo relevo. Nuestro viaje fue Bogotá-Cartagena, Cartagena-Panamá, Panamá-Hawái, Hawái-Tokio, 32 días en buque, ¿sí? Y llegamos a Tokio en pleno invierno, en enero de 1953. Escribió una carta cuando estaba en Tokio, pero de resto no supimos. Hasta que ya llegó a Tokio, mandó esa foto. Y de ahí una carta donde nos comentaba cómo era Tokio, todo lo bonito que era, todo su viaje. Encantado de conocer. Señora Abigail de Bernal, recordada viejita, está con el fin de saludarte y desear que te encuentres bien junto con todos los de la casa. Por acá no hay nada que contar, pues nuevamente se ven peñas por todos lados. Ya ingresé de lleno al Batallón Colombia y posiblemente dentro de 15 días entraré a la línea principal de combate. Sigue aún el frío, pues no se quiere acabar el invierno. En primer lugar, a tratar a conocer qué era el frío, porque no teníamos ni idea que eso era tan tremendo. Entonces, y como cuando llegamos, nos tocó dormir sin colchón, sin el sleeping bag, como que es que llamaba, que es un colchón para que le da uno calor, ¿no? Una bolsa que se mete uno ahí y pensando, no nos van a dar más bolsas aquí. Entonces sí nos dieron. Ahí ya pudimos dormir muy sabroso, muy bien. Y empezar a saber lo que era el invierno. Y nosotros veíamos cómo era que estaba sucediendo
la vida ahí, y el por qué era que estábamos nosotros ahí para defender a una nación que con justicia estaba peleando por su nación, por su patria. Ver un pueblo pues, luchando nuevamente para hoy hacer la comparación de que ellos dijeron, hasta ahí fuimos pobres, ahorita somos ricos, somos luchadores, queremos nuestro país, y vean a dónde están en este momento. Entonces era un orgullo estar en el Almirante Padilla, el glorioso Almirante Padilla. Corea fue crítica la situación porque uno de los trabajos críticos que había que hacer eran las casamatas. Entonces tenía uno que estar trabajando con este ojo mirando y con este mirando para la montaña, que no fueran a resultar dificultades de alguna manera. Y si se sentía vuelos de aviones, agáchese al hueco mismo que está abriendo, que está construyendo. Las casamatas se llaman allá los posiciones militares, exactamente para defender la tropa ante cualquier eventualidad de enemigos que se presentaran. Esa era una de las misiones increíbles pero ciertas. Y aquí en el país hay gente muy ignorante todavía que dicen, ay, ojalá porque no hay una guerra en Colombia. La desnutrición, la destrucción, la prostitución. Analicen cómo sería cuando nos tocaba que uno en la línea lo sacaban 10 días que cogiera aire, porque a toda hora era dando fuego y mirando y no podía uno levantarse porque eso, más de 1000 personas esperando quien les daba una gotica de caldo o cualquier un sobradito. Entonces pues uno muchas veces, yo lo hice, de dejar de comer por dárselo a unas criaturas ahí, ay Dios santísimo, eso sí es doloroso. Tengo recuerdos gratos y muchos amargos. Amargos porque justamente nosotros estábamos al pie de los muertos o de los heridos, y ver a un compañero mutilado, a uno que me tocó ver, que yo creo que Pedro también lo vio, que quedó partido por la mitad. Eso es de las cosas más impresionantes. O que a un compañero que lo había visto hace 20 minutos, que estaba muerto y con la tapa de los sesos volada, que no se le veía sino esto aquí planito. Eso es le da a uno susto, miedo, angustia. Imagínense ustedes todo lo que le puede parar a uno, viendo una persona que hace 20 minutos estaba hablando con ella y en ese momento está totalmente muerto, sin lugar a tener ningún auxilio. Díganme si han recibido las cartas y una encomienda que les envié para Amparo y su merced. Al Marco saludes, que me escriba, que ojalá tenga el camión cuando vuelva. Amparo muchas saludes y besitos. Lo mismo a Elenita y Guillermo. Saludos a mi papá, que me alegro mucho que ya esté bien. A la Mona muchas saludes, que me escriba. Saludos a Clementica. Les mando unas fotos tomadas en Tokio en viaje. En ella estoy con el teniente Andrade. No las boten. No teniendo más que decirte, me despido hasta la próxima. Tu hijo que te quiere mucho, Luis Bernal.
cortaron totalmente las comunicaciones. Eran un grupo, en ese grupo iban 4 subtenientes que hacía menos de un año habían salido de oficiales. Habían salido en abril del 52 de oficiales. Uno de esos era Bernal. Él después actuó en la Operación Bárbula. Era el comandante del tercer pelotón de la compañía C. Y en la Operación Bárbula actuó en un principio como pelotón de reserva y luego entró a rescatar una acción pues heroica, muy valiente, a rescatar los heridos y muertos del primero y segundo pelotón, que tuvieron bastantes bajas en el ataque que se hizo en la Operación Bárbara. Y entonces ahí se destacó al mando de ese pelotón. Después en Olboldi, el general Ruiz Novoa quiso emplear la compañía americana de reserva y entonces otra compañía la emplearon, le empleó el comandante de regimiento sin avisarle al general Ruiz Novoa. Le empleó en Port Shop, donde estaban los americanos al principio. Entonces cuando fueron aquí, cuando vino el ataque principal de los chinos, la compañía ya no estaba ya metida. Entonces no había reserva. Entonces ellos combatieron hasta donde pudieron, combatieron casi individualmente por pelotones, combatiendo y defendiéndose. Y el comandante que atacó, el comandante chino, se logró captar una comunicación que decía que no podía avanzar más, que no podía tomar el cerro, por la resistencia que había. Y entonces le dijeron que tenía que tomarlo si tuviera las consecuencias. Esa fue una interceptación que se hizo de la comunicación. Pero fue así, le mandaron más reemplazos, más relevos, más gente a apoyarlo. Entonces, en últimas, ya a la madrugada, hicieron los fuegos finales defensivos, que es que disparan todas las armas sobre el cerro. Y los chinos dijeron, aquí todavía están defendiendo. Entonces, hubo fuego de chinos y americanos encima del cerro. Después haya caído pues, gente colombiana que todavía estaba herido, haya caído muerto por fuego propio, ¿no? O por fuego chino. Cuando la compañía C reemplazó, o estaba reemplazando a la compañía B, él alcanzó a llegar a reemplazar, lo alcanzaron a ver cuando llegó a reemplazar al primer pelotón de la compañía B y ahí se desapareció y nunca nadie volvió a saber de él. Luis fue el único oficial colombiano del Ejército Nacional que fue desaparecido en combate en la Guerra de Corea. Luis representa el heroísmo, cuando se entrega todo por una causa superior, cuando se hace un sacrificio, ¿no? En este caso el sacrificio de vida en nombre de un país. Luis representa la memoria de una familia, sobre todo la memoria de mi abuela, de María Teresa, que siempre lo estuvo esperando. Recuerdo muchísimo en mi casa los objetos que tenían que ver con sus uniformes, piezas, recuerdos, fotografías, los obsequios que Luis le envió a mi abuela, siempre con ese vacío, ¿no? Con ese vacío que deja alguien que viaja a un conflicto y nunca regresa. Es por eso que su recuerdo es tan importante y es por eso que nunca se perdió la esperanza de que volviera.